Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Consejo de Defensa de la Nación se instaló y entró en sesión permanente. Presidente Nicolás Maduro llamó a diálogo para garantizar la paz. CEPAL aseguró que en Venezuela no existe crisis humanitaria. El presidente venezolano Nicolás Maduro instaló ayer el Consejo de Defensa de la Nación y lo declaró en sesión permanente. Yo dejé instalado el artículo 323 del Consejo de Defensa de la Nación y vamos a sesionar de manera permanente para buscar acciones, respuestas ante la amenaza golpista de la derecha. El Consejo de Defensa es una instancia política contemplada en la Constitución Nacional que se convoca cuando está amenazada la seguridad y la estabilidad de la nación. Este consejo fue convocado en medio de focos de violencia activados por factores políticos opositores que buscan cortar el hilo constitucional en el país. El mandatario venezolano anunció que recibirá en las próximas horas las recomendaciones del Consejo de Defensa que serán aplicadas de inmediato. La oposición venezolana anunció ayer una huelga general y una marcha hacia Miraflores, la casa presidencial ubicada en Caracas. La última vez que la oposición marchó hacia Miraflores fue en 2002 y con respaldo de militares golpistas lograron sacar de la presidencia a Hugo Chávez. Los principales activistas políticos de la oposición venezolana movilizaron ayer a grupos violentos que causaron destrozos en varias ciudades del país. Durante las últimas 48 horas, tensos brotes de violencia se han generado, principalmente en Mérida, Táchira, Zulia y en la capital venezolana. Una serie de consultas públicas se desarrollarán en Venezuela para garantizar la paz y el normal desenvolvimiento de las actividades productivas, anunció el mandatario venezolano Nicolás Maduro. El diálogo será con todos los sectores políticos y productivos, dijo Maduro, desde el Palacio de Miraflores en Caracas. En todas las instancias que tiene nuestro país se activen todos los mecanismos de encuentro, de diálogo, de debate permanente. El mandatario nacional explicó que atenderá con el criterio más amplio la actual coyuntura económica y política venezolana. Está contemplado que se instale este domingo una mesa de diálogo entre el gobierno y la dirigencia opositora. No obstante, los principales sectores ultraconservadores anunciaron que no asistirán. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Rusia calificó ayer de inadmisible la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, principal aliado del Kremlin en América Latina. Sergei Lavrov, viceministro de Exteriores de Rusia, explicó que el país ruso mantiene su posición de estimular el diálogo entre los factores políticos venezolanos en el marco del orden constitucional. El Kremlin rechazó la injerencia destructiva externa contra Venezuela, una política que consideró como absolutamente inadmisible. Rusia ya acusó en el pasado a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela, advirtiendo que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, afirmó que pese a la escasez de ciertos productos y tensión política, Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Bárcena reconoció que el gobierno venezolano está realizando esfuerzos para diversificar los ingresos de su economía, que depende casi exclusivamente de la renta petrolera. Venezuela no está en una crisis humanitaria, definitivamente no. Eso hay que tenerlo claro, dijo Bárcena durante la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se está desarrollando en Uruguay. El gobierno venezolano está cumpliendo con sus compromisos de deuda, con sus pagos internacionales, por lo tanto, no ha caído en default, concluyó la máxima autoridad de la CEPAL. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Consejo de Defensa de la Nación se instaló y entró en sesión permanente. Presidente Nicolás Maduro llamó a diálogo para garantizar la paz. CEPAL aseguró que en Venezuela no existe crisis humanitaria. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela.